Hola, muy buena, ¿qué tal? Hoy estamos con Arturo García y mira, podría presentar a Arturo García como un publicista, como un diseñador web, como un copywriter o como un emprendedor, pero en realidad lo voy a presentar como un estratega, más concretamente como un cerdo estratega. Actualmente su negocio se nutre de dos membresías, diseñadores web pro y cerdo estratega. Dos membresías que son bastante diferentes entre sí. Por un lado, cerdo estratega está orientada a emprendedores que quieren mejorar en copywriting, en estrategia y en ventas, mientras que diseñadores web pro está dirigida a diseñadores web que quieren ganar más dinero con sus negocios. Hola, muy buenas, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Borja, buenos días. Muy bien, muy contento. Estupendo, pues vamos a empezar por el principio. A ver, te he definido de varias formas, pero ¿quién dirías tú que es Arturo? Pues yo llevo en esto del emprendimiento 10 años. Como tú dices, salgo de estudiar publicidad y relaciones públicas, pero luego paso a ser diseñador web. Ahora utilizo el copywriting, la estrategia, las ventas. Me cuesta bastante identificarme o presentarme o ponerme etiquetas. Te diría que soy todas esas cosas y ninguna al mismo tiempo. Yo me siento un emprendedor que básicamente va buscando las mejores opciones, buscando oportunidades, buscando su camino a lo largo de los años. Y en eso estoy. O sea, lo que soy ahora no es lo mismo que voy a ser dentro de 3 años o dentro de 5 años. Y creo que soy fruto de toda la evolución que he podido llevar en estos años. Pero al fin y al cabo, soy un emprendedor que ha hecho determinadas cosas, como tú has dicho, páginas web, formación, copywriting. Me dicen que si soy copywriter. Yo no me considero copywriter, pero ya tampoco me considero diseñador. Así que principalmente me considero un emprendedor que utiliza las armas que tiene a su disposición y ya está. Ujú. Estupendo. Y Arturo, ¿por qué lo de cerdo estratega? Cerdo estratega, bueno, punto número uno. A mí me gusta diferenciarme. Le digo a la gente que se tiene que diferenciar en sus mercados, que somos todos o que lo que ves en la mayoría de los mercados son copias de los referentes, con pequeñas variaciones, pero a grandes rasgos la mayoría de los actores que hay en un determinado mercado son copias de los referentes. Y yo considero que en un sector como es el del marketing, el copywriting, en el cual tú tienes que hacer textos diferentes para tus clientes, o en cualquier mercado en el que estés, que te tienes que diferenciar de tu competencia, tienes que ser distinto. Y a mí me gusta predicar con el ejemplo, no me gusta decirle a la gente lo que tienen que hacer si yo no lo hago, si yo no soy capaz de hacerlo. Así que en lugar de buscar un nombre más corporativo, más en plan copywriting estratégico o copywriting para emprendedores, yo busqué, quería algún nombre que llamase más la atención, que se diferenciase, ¿no? A simple, en la primera escucha, vaya. Y además tuve un suscriptor que me lo puso a huevo. El típico, no sé si llamarlo troll o no, porque tampoco es eso, pero la típica persona que te manda un correo o un mensaje, pues no excesivamente favorable y que terminaba diciéndome pues que, bueno, que yo no tenía ni idea de lo que hablaba y que básicamente yo lo que era un cerdo estratega. Me lo decía como con, no sé, con cierta negatividad, ¿no? Con cierto desprecio, diría yo incluso. Pero a mí el nombre me moló mucho. Así que yo cogí, me quedé con la matrícula de Cerdo Estratega y digo, esto puede molar. Y esa fue la génesis del nombre de Cerdo Estratega. Joder, qué bueno. ¿Le llegaste a decir a este suscriptor que habías pillado su idea Yo no para se el lo llegué a nombre? decir porque, claro, yo normalmente no contesto los mensajes negativos. Me da Ujú. igual, o sea, no entro al juego ni a justificarme ni al trapo, me da lo mismo. Si tú tienes el tiempo de escribirle a la gente diciéndole enfadado que estás con él, pues me parece estupendo. Yo simplemente cuando no me gusta una persona me desuscribo de su lista y se acabó, pero no pierdo tiempo en lanzarle ningún tipo de ataque ni opinión negativa, ¿no? Entonces yo no Ujú. respondo a ese tipo de mensajes nunca y bueno, pues ahí quedó. Luego después, lo que sí me di cuenta es que esa persona, unos meses después, entró en la Academia de Diseñadores Web Pro. O sea, llegó a convertirse en alumno. Esto es una cosa maravillosa, ¿no? Que tiene el marketing o que tiene el hecho de enviar un correo al día o demostrarte tal y como eres. Que en un momento dado le puedes caer mal a una persona o a muchísimas personas, por supuesto, pero que incluso a pesar de ello puedes llegar a venderle a esas personas. Porque en muchos casos lo que yo considero que ocurre es que dices cosas que escuecen, cosas que no quieres oír, cosas que molestan al otro lado, pero que después pueden dejar un pozo. En la otra persona se puede generar una reflexión y decir, coño, pues igual ese tío tenía razón en esto, o igual sabe más de lo que yo pensaba en un primer momento. Y a pesar de esa primera impresión que se pudieron llevar, llegan a convertirse en clientes. A mí eso me ha pasado bastante a menudo, pero yo creo que esa fue la vez que más chocante ha sido, ¿no? Que pasen Ujú. casi el insulto a ser cliente, pues me chocó bastante. Pero yo no he hablado después con esa persona, no he utilizado nunca el soporte ni nada, y no le he llegado a decir, oye, pues mira, gracias, que igual lo debería hacer, igual debería mandarle un mensaje y decirle, oye, pues mira, me diste esta idea y aquí estamos. Ujú. Bueno, o sea que, según lo que estás comentando,
no es necesario caer bien para venderle a una persona, ¿no? Si le caes bien a una persona, creo que tienes muchos puntos ganados, pero creo, mira, uno de los puntos del copywriting o de los gatillos más poderosos que tiene el copywriting es cuando tú consigues que a la otra persona le moleste lo que estás diciendo. Porque eso de alguna manera está atentando contra o su escala de valores o su marco de pensamiento, pero de alguna forma le estás retando, ¿vale? Le estás retando a pensar de una manera diferente. A mí no me gusta, por ejemplo, Instagram porque es todo como muy buen rollo, todo súper bien, todo súper guay, todo súper happy flower. Y eso me da la impresión de que no es auténtico, no es real. No puede ser todo el mundo tan feliz, no pueden llevarse todos tan bien, no puede haber tanta armonía, ¿no? Como si dijésemos. Ahora bien, cuando yo hablo con una persona y todo lo que me dice son banalidades, son cosas obvias, son cosas que yo más o menos las pienso igual, pues digo, bueno, pues vale, pues bien, tú y yo encajamos o nos podemos llevar bien, pero no me estás aportando nada. Ahora, cuando yo llego a una persona que de repente me dice, oye Arturo, ¿tú te has dado cuenta de que cuando pones estos titulares estás cometiendo tal error? O cuando escribes una historia, repites mucho este tipo de giros y que eso te va a penalizar. A mí eso de repente me hace darme cuenta de que estoy cometiendo un error o me hace darme cuenta de que, coño, pues lo podía hacer de otra manera o me reta a mi manera de hacer las cosas y me ayuda a mejorar. Entonces, cuando tú le das en qué pensar a una persona, cuando esa persona en la intimidad de su casa se pone a pensar en lo que te ha leído a ti, en lo que te ha escuchado a ti, y eso de alguna forma puede modificar o no su manera de pensar, creo que eso es un argumento de venta o tiene una capacidad de persuasión muy elevada. Porque de alguna forma, aunque sea de manera indirecta, estás aprendiendo de esa persona o te está inspirando, te está motivando a ver las cosas de otra forma distinta. Con lo cual, podemos ver a una persona que nos cae mal, que no nos encaja en un primer momento, pero que si reta nuestro marco de pensamiento y hace que nosotros le demos una vuelta de tuerca a nuestra manera de pensar, creo que eso nos hace evolucionar, nos hace crecer y de alguna forma dices, coño, este tío algo tiene que aportarme, me ayuda a pensar de otra manera distinta. Yo lo hago así y muchos alumnos me transmiten más o menos lo mismo. Al principio no me callas bien y luego al final dije, joder, tío, pues merece la pena escucharte y acabar formándome contigo. Hay gente que no, que simplemente dice, pues me callas mal y no me has caído nunca bien y me piro y se acabó. Pero bueno, que sí que se puede vender a una persona aunque la primera impresión sea negativa. Ajá. Considero que es más importante o que es mejor caerle mal en un principio y ser capaz de darle la vuelta a la tortilla que no intentar caerle bien a todo el mundo y ser plano. Yo siempre digo que es mejor caerle mal al 50% de la gente y bien al otro 50% que ser plano o neutral para el 100% y que pase sin pena ni gloria, que sea sin sustancial, ¿vale? Vale. Yo te vi hace poco en un evento que organizó Omar hacia el autoempleo.com en el que hablabais varios ponentes sobre el emprendimiento, ¿no? Concretamente me gustó mucho porque hablabais de la cara B del emprendimiento, la parte más chunga, ¿no? Los miedos, las mierdas que tenemos todos, ¿no? En este proceso. ¿Por qué diste tú, cómo y por qué diste tú el paso al emprendimiento cuando decidiste hacerlo? Yo tenía un espíritu emprendedor desde siempre, desde muy pequeñito, pero yo me imaginaba, no sé por qué, sinceramente, pero me imaginaba estudiando una carrera, formándome en una empresa, trabajando para una empresa, aprendiendo ahí la profesión, la que fuera que ejerciese, y después dar el paso, pues a lo mejor con 35 o con 40 años al emprendimiento. Esa era mi hoja de ruta en mi cabeza, que nadie me la puso ahí, pero, o sí, no lo sé, pero que yo era un poco la idea que tenía. ¿Qué ocurre? Que yo cuando acabo la carrera salgo en un momento de crisis absoluta. Yo termino la carrera en 2010. Entonces, la publicidad en 2010 estaba en ruinas. No fue, las empresas en la crisis de 2008, lo primero que se quitaron fueron los gastos superfluos, entre comillas, como la publicidad, ¿no? De lo que podían prescindir. Entonces, yo iba a entrevistas y a mí no me cogía nadie. ¿Qué ocurrió? Que cuando hacía las entrevistas, yo salí de la carrera con un perfil más de diseñador gráfico que de copy, ¿vale? Entonces a mí me pedían tema de banners, tema de diseño gráfico, pero orientado al mundo web. Entonces yo detecté ahí una oportunidad. Dije, coño, pues si con mis capacidades de comunicación puedo aplicarlas al mundo web, que ahora se están pidiendo muchas páginas web y tal, pues igual ahí tengo una oportunidad. Y como no me cogían o no me cogían en las condiciones que yo quería, pues te puedes imaginar en Madrid lo que te ofrecían podían ser sueldos que te daba para pagar el apartamento y poco más, con trayectos largos hasta el puesto de trabajo y demás. A mí eso no me convencía lo más mínimo y decidí, pues, primero intentar trabajar como subcontratado en agencias a distancia. Digo, bueno, pues, o que me contraten directamente, pero a distancia, poder trabajar desde donde yo quiera. Como tampoco acaba de cuajar eso,
directamente subcontrataciones. Digo, me pongo como autónomo y que me subcontraten agencias. Y luego ya directamente me di cuenta de que si tú estás subcontratado por agencias no dejas de tener diferentes jefes, eres un falso autónomo, entre comillas, estás expuesto a que te den la patada de un día para otro sin darte explicación ninguna. Y bueno, pues después de un tiempo, aunque a mí eso me pagaba las lentejas, dije, mira, casi mejor intento coger yo mis propios clientes y se acabó. Y emprendí antes de lo esperado por eso, por una cuestión más de necesidad. Aunque a mí me apetecía mucho emprender a largo plazo, pero en ese momento no fue la historia de ahora de la gente de quiero ser libre y quiero tener mi... No, ahora sí, ahora me siento así, ¿no? Y hace muchos años que digo, yo ya no quiero trabajar para nadie más. Pero en aquel momento fue una cuestión más de necesidad o detectar que ahí podía tener una oportunidad o una alternativa mejor que lo que me ofrecían en nómina, vamos, como asalariado. Vamos, que la necesidad hizo que tu hoja de ruta acortara los tiempos, ¿no? Y emprendiera antes de lo previsto. En el evento que he comentado antes, vi que también dabas tu opinión sincera sobre el tema de estar escribiendo contenidos en un blog para posicionarlos, ¿no? Me gustaría que lo comentaras aquí en esta entrevista, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre estar generando contenidos para el posicionamiento de un blog? Vale, eso ha levantado bastantes ampollas. Pero vamos, no directamente a través de ese evento, porque es una opinión que ya llevo compartiendo con mis alumnos desde hace tiempo. La opinión es la siguiente. Yo no digo que el blog no funcione, yo no digo que el posicionamiento no funcione. Cuando oigo decir que el blogging está muerto, para mí es como decir que Google está muerto. O sea, básicamente Google vive de eso, ¿no? De que tú hagas búsquedas en Internet y darte soluciones, en formato de información, ¿no? Pueden ser vídeos de YouTube, puede ser a través de un podcast, puede ser a través de artículos escritos. Entonces, mientras que la gente busque en Google, pues el blogging va a tener sentido, el posicionamiento SEO va a tener sentido y va a haber mucha gente que gane dinero gracias a su blog o a posicionar sus páginas en Google. Lo que yo decía es que a mí me parece que el blog es una mierda de estrategia, literalmente decía que era una porquería, para captar clientes en muchos casos, no en todos, pero... yo solo he vivido, por ejemplo, en el diseño web. En el diseño web nos llegan muchos clientes que no tienen ni idea de lo que es una página web, que no tienen ni idea del potencial de Internet, que se piensan que haciendo una página web ya van a aparecer en primeras posiciones de Google. Entonces, ¿qué ocurre? Que te llegan y te dicen, vale, dame presupuesto para una página web. Y tú le dices, 3.000 euros. Uf, eso es carísimo. Eso es carísimo porque he visto One on One, he visto Wix, he visto que no sé quién las hace por 500 euros. Entonces, tú a ese tipo de cliente le tienes que explicar. ¿Por qué se da esa situación? ¿Qué pasa? ¿No se pueden vender páginas web de 3.000 euros? Claro que sí, se venden de mucho más dinero. Pero ese tipo de cliente que está justo en una fase inicial de búsqueda de información, que todavía no conoce el potencial de Internet, está muy verde. Tiene que pasar por un proceso, esto es el viaje del cliente, ¿no? Que tiene que pasar por una fase de inconsciencia. Inicialmente no sabe ni siquiera que necesita una web o no quiere una página web. Hay mucha gente que te dice, no, es que yo no necesito. En mi nicho no funcionan las páginas web. Vale, pues tú eres una persona que todavía estás en un nivel inconsciente, de no ser consciente del potencial que tiene una página web para tu negocio. Luego, una vez que dicen, coño, pues es que mi competencia está ganando dinero con las páginas web, pues igual yo también la necesito, me vendría bien. Se inicia una segunda fase que es la fase de interés, de búsqueda de información. Y es en esa fase de búsqueda de información cuando el cliente se va a Google y empieza a mirar qué es una página web, cuánto cuesta una página web, qué es WordPress. Cuando empiezan a ver ahí en artículos y tal, le sale WordPress, qué es WordPress, qué es un plugin, qué es una plantilla, etcétera, ¿no? WordPress gratuito, WordPress de pago. Bueno, pues ahí se están informando. Y en muchos casos llegan en ese momento a tu página web y te piden presupuesto, pero siguen estando muy lejos de ser plenamente conscientes de todo lo que conlleva hacer una página web. La tercera etapa en todo ese proceso del cliente, ¿no? Del viaje del cliente, es la fase de decisión, de decir, vale, pues ya sé las opciones que tengo sobre la mesa, tengo distintos diseñadores que más o menos o me han dado presupuesto, me encaja lo que me han ofrecido, y pasamos después a la fase de acción, contratar a uno o a otro. Hasta que tú llegas a la fase de acción, por ejemplo, en el diseño web, un cliente tiene que tener preparados los contenidos de su web, textos, fotos, documentos, si los tiene. Tiene que tener claro si va a querer hacer una estrategia del tipo que sea o no a nivel de marketing. Es decir, si van a hacer luego SEO, si van a hacer blogging, si van a tener alguna estrategia de captación tipo YouTube o podcast, si van a ir con publicidad de pago, si van a poner un lead magnet o no. Todo eso son decisiones que tiene que tomar el cliente antes de contratar la página web para que el diseñador sepa cómo enfocar todo eso, ¿no? Con lo cual, desde que te llega un cliente que no sabe los beneficios de una página web, que está empezando a picotear información, hasta que está preparado verdaderamente para pagarte la página web y entregarte todos esos contenidos, el proceso es bastante largo, porque además conlleva un trabajo por su parte.
Un trabajo a la hora de producir esos contenidos y de madurar en su cabeza qué tipo de estrategias quiere llevar a cabo. Si tú me llegas a mí un día, Borja, y me dices, mira, Arturo, quiero rediseñar la web de nuestra empresa. Tú, que tienes experiencia en este mundo, me vas a decir, queremos esto, esto, esto y esto. Es decir, tú eres un cliente plenamente consciente del potencial y me vas a decir exactamente lo que quieres y yo te lo voy a ejecutar. Ningún problema ahí. El problema que tenemos es con esos clientes que están empezando a buscar información, que están tan perdidos, tan verdes, que realmente les queda mucho recorrido hasta convertirse en clientes. Y son esos clientes precisamente los que hacen búsquedas que luego cuando tú te vas a un planificador de palabras clave y haces un estudio, ¿no?, de keywords, resulta que te parece, pues las que más búsquedas tienen son eso, ¿qué es WordPress? ¿Qué es un plugin? WordPress.org contra WordPress.com. Y claro, si tú intentas posicionar, que es lo que hace la mayoría de la gente, y aquí es donde está el problema de fondo. La gente se va a un estudio de palabras clave y dice, vale, pues eso es lo que más búsquedas tiene. Pues yo cojo y hago un blog basado en eso. Sin darnos cuenta de que todo el mundo, o la mayoría de la gente, va a intentar competir con las mismas palabras clave, lo cual ya te genera un problema de competencia muy grande porque todo el mundo está intentando atacar esos términos y realmente Google, desde que nació y hasta la fecha, solo muestra 10 resultados en la página de inicio o en la primera página de Google, con lo cual es dificilísimo entrar ahí. Pero es que aunque consigas entrar, estás atrayendo a clientes que están en una fase muy inicial, con lo cual no estás atrayendo a clientes ya formados, ¿vale? Si tú hicieses un blog en plan casos de estudio de cómo tu página web ayudó a mejorar los resultados de tal negocio o estrategias de captación de clientes en el nicho X en el cual tú estás especializado. Todo eso está atacando a niveles de conciencia mucho más altos, que va a atraer a clientes mucho mejores, que ya tienen negocios en funcionamiento y por tanto esa estrategia de blog me parece interesante. Te va a traer menos tráfico, pero te va a traer un tráfico mucho más cualificado. Pero la estrategia de blogging, tal y como lo hace la mayoría de la gente, basada en un estudio de palabras clave que normalmente atacan a la base, a la zona más inicial, más verde, más de búsqueda de información de cualquier tipo de mercado, lo que hace es que nos metamos a competir en términos casi imposibles de posicionar en la mayoría de los casos y además que los clientes que nos llegan pues no sean ni muchísimo menos los más cualificados que podríamos llegar a conseguir. Esta es mi mentalidad, eso es lo que yo le explico a mis diseñadores. Ellos cuando se dan cuenta de eso dicen, joder, es que me estaban llegando clientes de mierda porque es que yo mismo los estoy atrayendo, porque yo mismo les estoy poniendo delante los contenidos que atraen a ese tipo de clientes, ¿vale? Entonces, cuando yo le digo a la gente, mucho ojo con el blog, que tiene mucho peligro, que lo estás haciendo en muchos casos mal y lo estás haciendo por cobardía, que es un tema que también hablamos en la ponencia, simplemente porque es lo más cómodo, es más cómodo que montar un podcast o un canal de YouTube, es gratuito, con lo cual no tienes que pagar publicidad y, por supuesto, es mucho más cómodo que la puerta fría, coger el teléfono y llamar a las empresas que a ti te interesan. Entonces, muchas veces lo hacemos por cobardía. Y no es la mejor estrategia, en muchos casos, ni de lejos. Yo sé que esto levanta mucha polémica y que hay gente que le explota la cabeza cuando digo esto, pero lo pienso así. Y yo tengo un blog desde 2013. O sea, te quiero decir que no es que tenga nada en contra de la estrategia. A mí me vino muy bien mi blog en 2013. Pero a mí ahora me dicen, ¿en 2022, Arturo, me recomiendas lo que tú hiciste? No. Y ante esa respuesta, ¿me recomiendas lo que tú hiciste? No. Entonces, ¿qué recomendarías? Lo que estoy haciendo. Y lo que estás haciendo es... Que me entreviste Borja. Que me entreviste Borja, que me entreviste el otro y el otro. ¿Por qué? Porque tú imagínate el proceso de crecimiento inicial de un negocio que está empezando ahora, ¿vale? Tú empiezas ahora con 0 recursos. Si acaso pueden ser recursos económicos, pero me refiero a 0 recursos a nivel de tráfico, de audiencia, de visibilidad, ¿vale? ¿Cómo consigues tu visibilidad? Si tienes dinero, te puedes ir a publicidad. Pero la publicidad cada vez está más complicada porque, al igual que ocurre con todo, es un sistema de subasta, es un sistema de pujas en el cual cuantos más competidores hay, más sube el precio de la publicidad. En el marketing solo hemos visto subir el precio de la publicidad desde que empezamos. Ya te digo, yo llevo 10 años y de conseguir los leads a 0,20 euros, o sea, 20 céntimos, ahora perfectamente te los puedes pagar a precio de cubata caro, dentro de poco los vas a pagar a menú del Burger King y más adelante los pagarás a precio de cena en un hotel, o sea, en un restaurante estrella Michelin, pues esa es la progresión, o sea, cada vez sube más el precio. Pero vale, supongamos que tú dices, venga, tengo dinero, voy a invertir en publicidad. Bueno, pues más o menos tienes la posibilidad de captar visibilidad de manera inmediata. Cualquier alternativa que no sea esa, es decir, cualquier búsqueda orgánica, cualquier estrategia orgánica, me da igual podcast, YouTube, SEO, requiere mucho tiempo, mucha inversión de tiempo. Vas a empezar a posicionar en 6 meses, en 1 año, salvo que sea algo muy disruptivo lo que haces, salvo que pegues un pelotazo, la inmensa mayoría de la gente se va a tirar muchísimo tiempo. Durante todo ese tiempo, ¿cómo consigues tú empezar a levantar el negocio? ¿Cómo consigues esos primeros clientes? Es que cuando tú no tienes esos recursos, si solo te nutres de tus propios contenidos, te va a costar mucho seguir.
mucho avanzar, ¿no? Ahora bien, hay una alternativa que es coger a los referentes de tu nicho, de tu mercado, o gente que tiene más visibilidad que tú. Al principio, evidentemente, no vas a poder acceder a los peces más gordos de tu mercado, no te van a querer entrevistar porque no tienes nada que ofrecer a esa comunidad, nada que ellos valoren, quiero decir. Entonces vas a tener que hacer, yo lo que recomiendo es hacer una búsqueda de podcasts, de canales de YouTube, de blogs, que ya tengan una audiencia que a ti te interesa, donde están tus clientes potenciales, e ir ahí, llamar a la puerta de esos blogs. Yo, por ejemplo, alguien, si llama a la puerta de mi blog y me dice, mira, Arturo, tengo un artículo sobre tal tema, ¿te interesa? Pues sí, me interesa porque tengo el blog muerto, porque a mí ahora mismo, en el estado en el que me encuentro con mi negocio, me cuesta mucho producir contenidos. No saco tiempo para todo. Entonces, si me das un contenido para mi blog, me va a venir muy bien. Y tú te vas a llevar unos enlaces entrantes que te van a ayudar a posicionar, vas a ganar visibilidad, yo te voy a mencionar en mi newsletter, con lo cual te vas a nutrir de mi visibilidad cuando hace 3 días no tenías absolutamente nada. Una mención a día de hoy en una newsletter potente te puede llevar 200, 300, 500 leads. Eso, al cambio, si tú lo pagases en Google, por ejemplo, 500 leads a 3 euros serían 1.500 euros de inversión, pero eso siendo muy optimistas. Puede ser una inversión de entre 1.500 y 3.000 euros fácil para conseguir ese mismo número de leads. Entonces, ¿y leads? ¿ha salido gratis? Leads, templados. Porque Claro. si te recomiendan, no son leads fríos como los de la Publi. Correcto, los de la Publi no te conocen de absolutamente nada y sin embargo la mención de otra persona, hay una asociación de autoridad. Es decir, yo y cuando vengo aquí y hablo contigo, la gente que te sigue a ti, la gente que valora tu opinión, la gente que respeta a Borja Gómez, va a decir, coño, pues mira, Borja entrevistó a Arturo. ¿Vale? Yo a este tío, Arturo, lo vi que lo entrevistó Borja. Hay una transferencia tuya hacia mí de autoridad, aunque sea involuntaria, pero simplemente por asociación, o como el otro día en el evento, cuando yo me subo a una palestra y en ese evento hay 5 titanes, 5 emprendedores muy fuertes, tu autoridad aumenta solo por relacionarte con esas personas. Con lo cual es una estrategia que no solo te trae leads, sino que te trae mejores leads de una manera más rápida y de manera gratuita. O sea, para mí es la estrategia perfecta y de hecho lo hago ahora después de 10 años de emprendimiento y lo estoy haciendo ahora. Pero vamos, para empezar lo haría exactamente igual. Te cuesta más cuando estás empezando acceder a personas que te abran las puertas, lógicamente. Por eso hay que llegar con una buena propuesta y decirle, pues oye, mira, yo sé de lo que hablas aquí, creo que eso le podría interesar a tu audiencia, podemos hablar de tales cosas. O sea, tienes que currártelo un poco. No se trata de enviar un correo sin más de, oye, ¿me invitas a tu podcast? No, te lo tienes que currar un poquito más cuando estás empezando. Pero me parece que es la mejor manera, pero con mucha diferencia. Vamos, si ponemos una balanza, el blog con esa estrategia de aparecer, por ejemplo, en podcast, para mí no tiene color ahora mismo. Ajá. Esto me viene muy bien para hilar con la siguiente pregunta, porque estamos hablando de salir en podcast, salir en canales de YouTube. ¿Qué opinas sobre salir en los medios de comunicación, que es a lo que nosotros nos dedicamos en la agencia, ¿no? Colocar en podcast, sobre todo en los medios de comunicación, donde esté tu público objetivo. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, mira, el otro día en el evento, cuando me acerqué a ti, y yo te conocía de hace mucho tiempo, no te ubiqué en ese momento concreto, ¿no? Esto que dices, me suena, pero no acabo de ubicarle. Pero yo me acuerdo cuando estuve hablando contigo, te pregunté, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? A mí me genera muchísima curiosidad todo este mundillo, porque digamos que el mundo físico tradicional de los negocios en la calle, como que va completamente al margen de los negocios digitales. Los negocios digitales tenemos una manera diferente de hacer las cosas, nos movemos entre nosotros, en nuestros canales, en nuestros medios, en la web 2.0, y nos cuesta mucho, o la inmensa mayoría de los negocios digitales, no aparecemos en medios tradicionales. ¿Qué ocurre? Que si tú quieres llegar al mundo físico tradicional, clásico de toda la vida, es ahí donde están las grandes audiencias. Si tú apareces en el mundo, eso no es comparable en el mundo, en el país, en expansión. Eso no es comparable a que aparezcas prácticamente en ningún canal de YouTube o en ningún podcast. Yo diría que en ningún podcast, ¿vale? Ningún podcast creo que tenga tanto potencial como un medio tradicional. Canales de YouTube, hombre, si sales en el canal de Ibai o del Socas o de una persona que tiene 40 millones de seguidores, evidentemente te pega un petardazo del copón. Pero quiero decir que la mayoría no somos capaces de acceder a esos medios. Yo nunca he salido en un medio tradicional. Bueno, he salido en el periódico de aquí, de Salamanca, ¿no? Ya está, pero a nivel local y no ha tenido repercusión. Sin embargo, considero que si queremos llegar a las grandes audiencias que todavía consumen contenido en los medios tradicionales, es decir, que todavía no han dado el salto, porque eso al final es una cuestión de adopción, ¿no? De ir adoptando los medios digitales, aunque ya llevemos bastante tiempo con ello y la pandemia acelerase todo el tema del crecimiento digital, sigue habiendo muchísima gente que no se mete a buscar información en Google o que no
que no siguen medios 2.0, sino que siguen pues leyendo su periódico. El otro día en Madrid, por ejemplo, después del evento, nos fuimos a desayunar por la mañana, llegamos y había 6 o 7 mesas con señores con sus periódicos, leyendo sus periódicos, ¿no? Eso lo puedes hacer también online porque los diarios también están en Internet. Pero además, yo recuerdo cuando Irra Bravo lanzó el libro y todo esto, en Google Discover a mí me salía la noticia destacada del mundo de la entrevista que le hicieron a Irra Bravo. Claro, eso es un pelotazo, que tú te metas en Google y te aparezca ahí una recomendación del mundo de un tío relacionado con algo que a ti te interesa, es el copywriting o el marketing, eso es un pelotazo. Entonces, a mí me parece que tiene un potencial brutal, que es algo que a mí siempre lo he mirado con cierta envidia, si te digo la verdad. O sea, siempre he querido aparecer en alguno de esos medios porque me parece que es como, fíjate, lo que hablábamos antes de la autoridad, ¿no? Es que ya no es solo una cuestión de visibilidad, es una cuestión de autoridad. Si tú apareces en el mundo o te lanza un libro o una editorial, es decir, que no te autopublicas tú, son cosas que te dan muchísima más autoridad, ¿no? Entonces yo creo que para los emprendedores llegados a ciertos niveles de visibilidad, creo que es el siguiente paso, creo que es el siguiente nivel al cual puedes llegar. Exactamente, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, por supuesto, que los medios te dan esa visibilidad, esa autoridad. También el salir en un medio online, si te coloca el enlace a tu página, te transmite autoridad de cara a Google para el posicionamiento. Y bueno, estamos hablando de prensa escrita, podemos tocar radio, tele, con lo cual, ¿no? Sale también tu imagen y aumenta mucho más pues, esa autoridad de la que estamos hablando. Fíjate, ¿no? fíjate la diferencia de aparecer en un podcast, aparecer en un programa de radio nacional. Fíjate la diferencia de aparecer en un canal de YouTube, aparecer en una entrevista o en un debate, en un coloquio, lo que sea, en una de las 5 grandes, ¿no? En una televisión nacional. O sea, es que es como otro nivel. Bueno, es que de hecho yo ahora hago bastantes entrevistas y tal. Pero claro, sí, mi familia lo dice, pues muy bien, hijo, pues sí, pues, qué bien te quedó la entrevista. Pero si yo les digo que voy a salir en la tele, por ejemplo, a mí me han entrevistado una vez en la radio. Ese día era fiesta nacional en mi casa. O sea, ese día era un viernes por la tarde, ese día dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo, me preguntaron a ver dónde se podía escuchar eso y estaban ahí sentados como antaño alrededor de la mesa escuchando la entrevista de su hijo. No era una entrevista especial ni que fuesen a preguntarme nada que no hubiese hecho ya en otras decenas de entrevistas que podía hacer. Pero ese día era en la radio y es que nuestro hijo sale en la radio, ¿sabes? Es otro nivel. Claro. ¿Qué radio era? Pues es una Capital Radio, una radio madrileña, en un programa que llevaba Luis Mongemalo, Ventas y Birras, y bueno, pues para hablar de marketing y todo esto. Tampoco era una radio, ya ves tú, no era SER, no era COPE, no era, ¿sabes? Sí, pero era bueno, es de nicho, claro. Sí, claro. Pero bueno, a mis padres eso les daba igual. A mis padres lo que les importaba es que yo salía en la radio. Eso era lo importante en ese caso. Claro, sí, es normal. A nosotros incluso nos ha llegado a decir algún cliente que su madre le ha dicho que por salir, salió en ABC, creo. Sí, en ABC. Que después de haberlo visto en ABC, que estaba como más orgullosa todavía de él, ¿no? Y fíjate, un médico, ¿no? Un médico reconocido, ¿no? Pero que lo ven los medios como ya es más importante, ¿no? Es esa autoridad, ¿no? Que dan los medios. Es que fíjate, yo creo que si hace 30 años o más, o 50 años, la prioridad para nuestros abuelos era que sus hijos estudiasen una carrera, porque eso te da un estatus. O sea, yo me acuerdo perfectamente de hablar eso con mi abuelo en su momento. En el pueblo de mi abuelo había 2 autoridades, bueno, 3. Estaba el cura, estaba el médico y estaba el alcalde. Eran las 3 autoridades que había, ¿no? El resto de la gente no estudiaba y trabajaban en el campo y demás. Entonces, llegar a mandar a tus hijos a la universidad, que estudiasen, eso era un signo de estatus brutal. De ahí viene la titulitis, ¿no? Que hemos tenido después de que todo el mundo tenía que estudiar y tener sus carreras y sus historias, porque parece que si no, pues no sé, como que te quedabas un escalón por debajo. Entonces, en aquella época tú tenías eso. Tú tenías el tema de los títulos universitarios. Ahora te puede ocurrir eso, que puedes ser médico, y puedes ser un médico trabajando donde sea y nadie te conoce, pero si el doctor no sé quién le entrevistan no sé dónde hablando de tal cosa, eso inmediatamente te posiciona como experto. Claro. Que lo serás o no. Luego después no sabemos los conocimientos reales que tiene esa persona, pero el posicionamiento a los ojos de la gente es de experto. Yo lo hablo ahora, por ejemplo, con mis padres, lo hablo sobre todo con mis suegros. Es que han dicho en la tele, salió un experto diciendo... La percepción es eso. Si lo dicen en la tele es verdad, porque es como la máxima esfera de autoridad que puede haber, ¿no? Y si hay un experto hablando del COVID, me da igual que sea antivacunas o provacunas o lo que sea, es que un experto dijo que tal. Bueno, ese experto puede tener su opinión, que no tiene por qué ser mejor que la de nadie, pero ha salido en la tele, lo ha dicho ahí y tú le prestas mucha más atención que si te lo dice Pepito Flores, por muy buen médico que sea. Claro, exactamente. Aunque sí que es verdad que los periodistas sí investigan sobre que esa fuente sea fiable.
Eso es algo que mucha gente no sabe y me lo preguntan. Y los periodistas tienen en cuenta eso, el ver esa persona, cómo es su página, qué trayectoria tiene, antes de que salgan diciendo cualquier cosa en el medio, ¿no? Hacen esa labor de filtro. Pues yo no sé, Borja, eso lo conoces tú, ese mundo mucho mejor que yo, pero mi experiencia en prensa, yo como estudié publicidad, hicimos Ujú. prácticas y trabajamos con periodistas, y yo aquí cuando me ha tocado trabajar con el periódico de aquí de Salamanca para alguna cosilla y tal, yo lo que veo es que van a matacaballo, que van rapidísimo y que la búsqueda de información que hacen deja bastante que desear. En términos generales, yo no te digo que luego después para un artículo preparado con tiempo o cuando sea en un medio muy importante, yo no digo que no lo hagan mejor porque no tengo ni idea, ¿eh? Pero lo que yo he visto en mi experiencia es que los ves sacando información muy rápido y bueno, pues no sé hasta qué punto. A mí, por ejemplo, cuando me han investigado, la investigación que han hecho ha sido la información que yo les he pasado. O la información que pueden sacar de mí es llegar a mi blog y ver a qué me dedico. Pero Ujú. eso no les va a dar información sobre si yo soy un buen profesional o no. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, Que sí, no sé, es sí. solo una percepción que yo he tenido, ¿eh? No sé si esto es Mm. real o es algo generalizado, pero yo siempre he pensado que joder, pues que las fuentes que tienen o que la información que sacan no sé hasta qué punto está todo lo contrastado que a ellos mismos les gustaría, porque no sé si tienen el tiempo y el margen para llegar a hacerlo. Pero ya te digo que es una cuestión Mm. de percepción mía y que no tengo ni idea del tema. Sí. A ver, la situación en los medios es que cada vez hay menos periodistas en los medios y tienen que sacar las mismas páginas, los mismos minutos de radio y los mismos minutos de tele. Por lo tanto, están saturados de trabajo. Sí que es verdad que le gustaría contrastar más, pero aún así, a pesar de la situación, depende del medio, depende del periodista, pero sí mira, por lo menos saber que esa persona que le está hablando lleva tiempo en su sector, por lo menos eso, Hombre, yo para entiendo que a saber nadie quién le sabe. gusta tampoco pillarse los dedos, ¿no? Claro, porque si Y no se poner pone su muy firma a un colorado. artículo que no, que Claro, luego exacto, después. Ya. exacto. Pues bueno, Arturo, yo, igual que la otra vez que te escuché, he aprendido un montón. Espero que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, también estén aprendiendo. Y bueno, espero que tú hayas pasado un buen ratillo aquí charlando, ¿no? Sí, hombre, yo, mira, una Estupendo. cosa que he hecho mucho de menos. A mí me encanta emprender y me encanta emprender a nivel digital. Pero una cosa que echo de menos es eso, es no tener más personas afines con nuestro nivel, no con nuestro nivel de conocimiento porque seamos superentendidos, sino porque trabajamos en este medio, ¿no? Y nos movemos aquí. Ujú. Y yo cuando salgo a la calle le tengo que explicar a mis padres o a mis amigos lo que estamos haciendo, pues y otra entrevista, ¿y para qué te sirve eso? Pues yo a tu audiencia no le tengo que explicar eso, ¿no? En cuanto dices, pues mira, para captar Claro. visibilidad de tal manera y tal, ya lo entienden. Pero a ellos, hijo, pero es que no te pagan. Entonces, te cuesta hacerles ver, pues, para qué haces tú una estrategia de contenidos, por qué te metes en formación y no en otra cosa, en fin, mil cosas, ¿no? Y poder hablar Ujú. de emprendimiento con gente que, bueno, pues con la que compartes afinidades y tal, para mí es un gustazo. O sea, yo, genial, encantado. Lo mismo digo. Pues ha sido un placer tenerte hoy y lo dicho, me alegro de que te haya gustado y bueno, que vaya muy bien con la membresía y con lo que te plantees de aquí en adelante. Igualmente, que os vaya muy bien, que me consta que así es, que tenéis un negocio bien montado y además en un tema Ujú. muy interesante como hemos hablado. O sea que mucha suerte para vosotros también. Muchas gracias. Un abrazo.